En la preparatoria, en la materia de lenguaje y comunicación, tenía un maestro que siempre usaba una frase. Él decía: no lo digo yo, lo dice el libro. Su nombre era Cuauhtémoc Miranda. Él había estudiado comunicaciones, era locutor en una de las radiodifusoras, o es todavía locutor de una de las radiodifusoras más grandes de México, y como profesor, como catedrático y como periodista, él tenía la filosofía de que todo lo que se dijera tenía que estar sustentado por información escrita. Se imaginarán cómo eran los ensayos que teníamos que entregar en clase. Tenía que tener por lo menos 4 fuentes diferentes, citas, entre comillas, con todo el rigor académico. Eso era algo no negociable. Y cuando él daba un tema en la clase, un tema importante o controversial, o que estuviera bien establecido, remataba con su icónica frase: y no lo digo yo, lo dice el libro. Y efectivamente uno podía ir al libro, consultar, y lo que decía el profe Cuauhtémoc era lo que decía el libro. Nosotros, como discípulas y discípulos que queremos seguir a Jesús, queremos también dirigir nuestra vida no de acuerdo a lo que digo yo, sino lo que dice, como diría el profe parafraseando, la Biblia. Nuestras decisiones de vida, nuestro comportamiento, la manera en que vivimos, cómo nos conducimos, cómo vivimos en familia, cómo nos relacionamos entre nosotros y con el mundo, y desde luego cómo vivimos nuestra comunión con Dios. Debemos hacerlo no como lo digo yo, sino como lo dice la Biblia. Pero, amado hermano, hermana, si usted ha leído la Biblia, no tardará en darse cuenta que no siempre es fácil dirigir nuestra vida de acuerdo a lo que la Biblia enseña. En parte, como hemos reflexionado estos últimos domingos, porque seguir a Jesús es una demanda muy alta, muy ética, muy alta. Tenemos que renunciar a nosotros, tenemos que renunciar a partes importantes de nuestra naturaleza humana caída. Tenemos que aprender a ser como niños, leíamos la semana pasada. Pero también es difícil guiar nuestra vida conforme a las enseñanzas de la Biblia, porque a veces no es fácil entender qué es lo que la Biblia dice. El pastor Marcos Marroquín, ustedes lo conocen, fue mi maestro en el seminario, y en una de las clases sobre interpretación bíblica, él dijo una frase que no se me ha olvidado hasta ahora. A veces, decía el profesor, la Biblia no quiere decir lo que está escrito. A veces quiere decir lo que no está escrito, y a veces sí quiere decir lo que está escrito. Así que si usted alguna vez se ha sentido leyendo la Biblia que no entiende lo que está leyendo, déjeme decirle que estamos en buena compañía. En los seminarios se enseña la disciplina de la hermenéutica, que en términos muy simples se refiere a la interpretación de la Biblia. En la clase de hermenéutica se enseñan reglas y principios para interpretar la Biblia correctamente, o por lo menos adecuadamente. Y no voy a dar una conferencia sobre el tema, pero sí quiero mencionar que uno de los problemas que aborda la hermenéutica es que cuando leemos la Biblia, siempre la leemos con ideas preconcebidas acerca de lo que creemos que un texto significa o debe significar. Y lo leemos con actitudes previas acerca de cómo debemos considerar ese texto, qué valor le debemos dar y cómo debemos aplicar su mensaje hoy en día en nuestra vida. En la hermenéutica se enseñan muchas herramientas para reducir ese problema, el problema de que llegamos con ideas preconcebidas, pero hoy en día se ha comprendido que es prácticamente imposible, porque cualquier persona no lee la Biblia con una mente en blanco, sino siempre con ideas preconcebidas acerca de lo que un texto significa o debe significar y cómo debo aceptar ese texto para mi vida personal. Ese problema de las ideas preconcebidas y de las actitudes previas se ve reflejado en el diálogo que tienen Jesús y el experto de la ley, el escriba,
en el pasaje de Lucas 10 que leímos hace unos minutos. Pasaje que conocemos como la parábola del buen samaritano, uno de los pasajes probablemente más predicados y más enseñados en el mundo. Su mensaje es bastante claro: cumplir con el mandamiento, con los mandamientos más importantes, requiere que amemos a Dios con todo lo que somos y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, aun si ese prójimo es alguien a quien odiamos o quien nos odia. Y es un mensaje muy sencillo, un mensaje muy puntual, pero que se sigue predicando porque vivimos en un mundo tan dividido que sus aplicaciones siguen siendo relevantes en cada situación en la cual vivimos. Pero quiero enfocarme en la conversación que Jesús y el experto de la ley sostienen justamente antes de la parábola. En Lucas 10:25 leemos que hay un experto de la ley que quiere poner a prueba a Jesús y le hace una pregunta acerca de la vida eterna. ¿Cómo puedo alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, tan suspicaz como siempre, entiende que hay detrás de esa pregunta que viene de un experto de la ley algo más profundo. Así que Jesús no da una respuesta directa, como los rabinos de su tiempo y hasta hoy en día no responden a una pregunta con una respuesta directa, sino con otra pregunta. Así que el experto de la ley le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde con una pregunta: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? Ahora, estas son dos preguntas diferentes, muy diferentes. Porque una pregunta es: ¿qué está escrito? Es una pregunta que tiene que ver con el texto mismo. Está escrito, es algo objetivo. Si está escrito, no lo digo yo, lo dice el texto. No se puede cambiar lo que está escrito. Pero la segunda pregunta es subjetiva, es decir, depende del intérprete. ¿Cómo lees? ¿Qué entiendes? ¿Cómo lo interpretas? Esta es una pregunta que depende del escriba de la ley y todo aquel que interprete la Biblia. Son dos preguntas diferentes. Una es lo que se lee, lo que está escrito, lo que podemos observar. La otra es cómo entendemos lo que estamos leyendo. Seguramente les ha pasado en más de una ocasión. Les voy a contar la más reciente. Hay un grupo de alumnos del seminario que están por graduar y en la semana les mandé un mensaje por WhatsApp y les dije instrucciones acerca de cómo debían tener sus fotos para la graduación. Aquí está la hermana Nayan, si no me dejará mentir. La instrucción pues tenía varias cosas acerca de las fotografías y les dije: tienen que estar 40 días antes de la fecha de graduación. Si la fecha de graduación es el 5 de octubre, 40 días antes, más o menos a finales de agosto. Estamos en julio. Y entonces les dije: pero si se apresuran para el 26 de julio que nos veamos para el examen profesional y traen sus fotos, las juntamos y las mandamos todas porque tienen que ir hasta Chiapas. Ya no tenemos que pagar varias paqueterías, sino una sola. Y entonces, por aparte, una compañera me escribió: yo no puedo tener las fotos para el 26, ¿será que puedo mandarlas después? Ahí está escrito, ahí está el mensaje. Está claramente escrito el mensaje, pero ella interpretó mi sugerencia de llevarlas el 26 más que como una sugerencia, como una instrucción. Y así nos pasa también cuando leemos la Biblia. ¿Qué está escrito y cómo lo interpretas? El escriba, el experto en la ley, responde a la primera pregunta: ¿qué está escrito?, de manera correcta. Está escrito: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: bien contestado. Efectivamente, eso es lo que está escrito, eso es lo que dice. Nosotros sabemos lo que la Biblia dice, podemos citarla. Algunos pueden citarla de memoria y porciones largas. Y si no podemos citarla de memoria, podemos leerlo. Está ahí escrito. Porque el texto bíblico no depende de nosotros, gracias a Dios.
El texto bíblico fue inspirado por Dios, está ahí, está escrito para que nosotros lo leamos, y siempre que alguien nos pregunte ¿qué dice la Biblia? Y contestemos lo que está escrito, nuestra respuesta va a ser correcta. Pero el problema viene cuando el escriba responde a la siguiente pregunta. Porque Jesús le pregunta, ¿cómo lees? ¿Cómo interpretas? Y dice el texto en el versículo 29 que él quería justificarse a sí mismo. Y le devuelve la pregunta a Jesús, le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Ahora, esta no es una pregunta genuina, es una pregunta tramposa. Lo sabemos por dos cosas por lo menos. La primera, porque él es un experto en la ley, sabe cómo se lee y sabe cómo se interpreta la ley. En segundo lugar, porque al principio del pasaje se nos dice que quiere probar a Jesús. Así que ya tiene una doble intención el escriba y tiene un objetivo al hacer su pregunta y al hacer su interpretación. Él quiere justificarse a sí mismo. Quiere demostrar que su comportamiento en su manera de cumplir la ley y de interpretarla es un comportamiento justo. Es un comportamiento justo. Él pregunta, ¿quién es mi prójimo? No porque no supiera quién es el prójimo, sino para delimitar quién entra en la categoría de prójimo, quién entra en el concepto de prójimo. Y si se puede limitar ese concepto de prójimo, entonces él puede cumplir amando solamente a los que entran en esa categoría de prójimo. Sabemos que los rabinos entendían que el prójimo era alguien del mismo pueblo de Dios. Así que este escriba le pregunta a Jesús, ¿verdad? Si el prójimo es alguien del pueblo de Dios, pues ya lo cumplí. Sin embargo, deja entrever sus preconcepciones, porque cree que el prójimo tiene ciertas características, pertenecer al pueblo de Dios, y tiene una actitud previa, que es leer la ley de tal modo que él pueda ajustarse a lo que él ya está haciendo para demostrarse como justo. Así que el problema del escriba no es que lee en la ley, sino cómo lo interpreta. Y el problema entonces al preguntar quién es el prójimo, al interpretar el prójimo de una manera limitante, es que excluye a las demás personas y limita el mandamiento del amor. Este es solamente un ejemplo de las muchas veces en que alguien, tal vez nosotros, tal vez con intención o sin intención, leemos las Escrituras de una manera distinta a la que tenían su intención. Podemos pensar en muchos ejemplos en la historia del cristianismo en los cuales la Biblia se lee de una manera tal que se pueda excluir a ciertas personas, incluir a otras, en las cuales se enfoca uno en el cumplimiento de la letra más que en el cumplimiento del sentido del espíritu, y a veces cómo se usa la Biblia para sentirse superior unos a otros. El tema, por ejemplo, de la esclavitud. Durante muchos años se interpretaba que la esclavitud era algo que debía mantenerse en la sociedad, porque se leían textos en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que hablan sobre siervos y sobre esclavos. Y por muchos años se mantuvo esa lectura. Esa lectura se justificaba, por ejemplo, en una lectura de la descendencia de Noé, en la cual las personas de color son descendientes de aquel hijo al cual Noé maldijo cuando lo vio desnudo, y entonces se justificaba el hecho de que esas personas tenían que ser oprimidas. Y solamente estoy dando un ejemplo de la historia porque podríamos pensar en muchos otros ejemplos en los cuales usamos la Biblia como un arma para excluir a la gente, para limitar el acceso a las personas a la gracia de Dios, o para sentirnos superiores, o para justificarnos a nosotros mismos, o la leemos de manera tal que nos sintamos cómodos con la manera en la cual estamos viviendo. La parábola que Jesús le da a continuación al escriba puede leerse también desde esa perspectiva. Dice que un hombre quedó tendido en el camino después de que los ladrones lo golpearon, y entonces se acercan un sacerdote y un levita, personas
profesionales de la religión que conocían las Escrituras y muy probablemente tenían buenas razones fundamentadas en las Escrituras para no acercarse a ayudar a ese hombre en desgracia. Hay varios textos en el código de Deuteronomio, de Levítico y de Éxodo, donde dice que si una persona se acerca a un cadáver, esa persona queda contaminada. Y siendo un sacerdote, siendo levita, se acercaban a ese hombre que parecía estar muerto, se contaminaban y ya no podían llevar a cabo sus funciones. Y a lo mejor no sabían si estaba muerto o no, pero para no errarle, mejor no nos acercamos. No vaya a ser que vaya siendo. En cambio, el samaritano, que también conocía la ley de Dios y que muy probablemente desde su experiencia de haber sufrido esa discriminación, se acerca al hombre herido y pone en práctica no la letra de la ley, sino el espíritu de la ley, el espíritu de amor de la ley. Porque la manera en la cual nosotros entendemos qué significa la ley de Dios determina la manera en la cual nosotros la leamos y la apliquemos a nuestra vida. Leíamos el pasaje de Deuteronomio 30, versículos 9 al 14. Esta es parte de un discurso muy amplio donde Moisés le dice al pueblo de Dios que tienen que obedecer la ley de Dios y que si no obedecen la ley de Dios, entonces irán al fracaso, irán al exilio, perderán las bendiciones que el Señor les ha dado, pero en cambio, si obedecen la ley de Dios, entonces tendrán vida abundante y vida próspera. Les dice además, esta ley no es difícil de cumplir, no está allá arriba en el cielo para que alguien diga, no pudimos cumplirla porque es demasiado alta, demasiado lejos de nosotros, ni está al otro lado del mar, está cerca para que podamos cumplirla y para que podamos, cumpliéndola, tener vida. En ese mismo pasaje de Deuteronomio 30, al final del capítulo, les dice como un último llamado a cumplir la ley de Dios. Les dice Moisés, Deuteronomio 30, 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Escoge pues la vida. Tienes dos alternativas: obedecer lo que el Señor te pide, no obedecer lo que el Señor te pide. Una te lleva a la vida, la otra te lleva a la maldición. Escoge la vida, escoge hacer lo que el Señor te muestra en la ley, lo cual implica que el objetivo de la ley es promover la vida. Y si nosotros leemos entonces las Escrituras, la palabra de Dios, con ese objetivo en mente, entonces nuestra lectura de las Escrituras será completamente distinta. No servirá para poner barreras que impidan el acceso a otras personas a la gracia de Dios. No servirá como un instrumento para juzgar a otras personas por su mal comportamiento. No servirá para sentirnos nosotros superiores por conocer más de la Biblia, sino para promover la vida. Para promover la vida. Por eso al final de la parábola, Jesús le pregunta al escriba, ¿quién fue prójimo? ¿Quién cumplió el mandamiento de amar al prójimo? Y le dice el que mostró misericordia. Haz eso y vivirás. Haz eso y vivirás. Así que nosotros tenemos ese llamado como discípulos de Cristo a responder la pregunta de Jesús: ¿qué lees o qué está escrito y cómo lo lees, cómo lo interpretas? Y permítanme solamente a manera de sugerencia, hay un teólogo, nuestro abuelo teólogo Juan Wesley, él desarrolla lo que se conoce hoy en día como la hermenéutica del amor, que es leer la Biblia con el principio universal de que Dios ama al mundo, Hay pasajes en la Biblia donde nosotros leemos que hay un juicio sobre el pecado y sobre los pecadores. Y algunos dirían, la hermenéutica del amor significa que no vamos a ver esos pasajes.
No, más bien vamos a entender esos pasajes a la luz del amor de Dios, como una advertencia, como un llamado que Dios hace a los pecadores de abandonar ese camino que los separa de Dios y volverse al camino que los acerca a Dios, porque Dios ama al mundo. Eso no elimina esos pasajes complicados que algunos quisieran borrar de las Escrituras, pero sí cambia la manera en la cual lo leemos. No es una manera de excluir a la gente, es una advertencia, si quieren, muy fuerte para llamarlos al arrepentimiento y acercarse a la gracia de Dios. ¿Cómo leemos las Escrituras? ¿Cómo entendemos las Escrituras? Que sea para leerlas buscando el amor de Dios y aplicarlas de manera tal que podamos dar vida, experimentar la vida que el Señor nos quiere dar y amar también a nuestro prójimo. Esta semana que usted tome su Biblia y la lea, pregúntese primero cuáles son esas ideas preconcebidas que tiene antes de leer. Y pregúntese a ver si el texto le apoya o no. Y en segundo lugar, pregúntese qué le dice ese texto acerca del amor de Dios y de cómo Dios nos da vida en su palabra.